Bueno, pues cuando hablamos de cáncer, casi siempre pensamos en el tratamiento dirigido al tumor. Cirugía, quimio, radio, inmuno, bueno, y es lógico, ¿no? Porque son las herramientas fundamentales. Pero muchas veces dejamos en un segundo plano algo muy importante, que es el estado del cuerpo que va a recibir ese tratamiento. Y el abordaje del cáncer actúa sobre una persona, sobre un organismo que necesita recursos para responder, adaptarse y recuperarse. Y aquí es donde la nutrición tiene un papel clave como parte del cuidado integral del paciente oncológico. Y desde el punto de vista fisiológico, iniciar en un tratamiento oncológico supone un aumento claro del estrés metabólico. Se incrementa, por ejemplo, pues el gasto energético. Ya eso pues, lo hemos visto todos, ¿no? Se activan vías inflamatorias, cambian las necesidades nutricionales de macros, de micros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues aparecen efectos secundarios que dificultan la ingesta, como la falta de apetito, las náuseas, mucositis, alteraciones digestivas, cirugías también y cambios en el gusto o mucha fatiga. Y la verdad es que en estos momentos, cuando el organismo necesita de más recursos, muchas veces el comer pues resulta un tanto complicado. Y si no se interviene, pues el cuerpo empieza a adaptarse, pero usando sus propias reservas. Y una de las consecuencias más importantes de esta adaptación es la pérdida de masa muscular. Y bueno, es muy importante pues recordar que el músculo no solo es un tejido estructural. Hoy sabemos que pues, se le considera como un órgano metabólico, implicado en la regulación de la glucosa, la respuesta inmune y la metabolización de muchos fármacos. Y de hecho, la musculatura representa aproximadamente pues, un 40% del peso corporal, constituyendo el mayor reservorio de proteínas en el organismo. Por eso, cuando hablamos de nutrición oncológica, no hablamos ni de dietas milagro, eso ya lo tenemos claro, pero ni de dietas inflexibles, estrictas, pero tampoco de recomendaciones generales. Hablamos de que con la nutrición tenemos que sostener la fisiología en un contexto de enfermedad y de un tratamiento muy exigente. Y un mejor estado nutricional se ha asociado con una mejor tolerancia a las terapias dirigidas al tumor. ¿Y eso qué conlleva? Pues menos interrupciones de tratamientos, menor toxicidad percibida y mejor calidad de vida. No significa que la nutrición elimine los efectos secundarios, pero sí puede ayudar a que el organismo los gestione mucho mejor. Y las terapias dirigidas al tumor, pues tienen su objetivo muy concreto, ¿no? Sobre todo si hablamos de oncología convencional, pero su impacto, pues no se limita solo en la enfermedad. Y sí que todos sabemos que la nutrición es muy importante, pero a veces mm, sobre todo en hospitales, ¿no? Eh, pues hay mucha demanda y los pacientes llegan a las consultas de nutrición pues cuando muy tarde o a veces ni llegan. Y claro, todo esto afecta mucho al transcurso de la enfermedad. Y el organismo en su conjunto necesita estar en las mejores condiciones posibles para sostener el tratamiento. Y cuando el cuerpo llega con menos reservas nutricionales o con una pérdida de masa muscular, la tolerancia suele ser peor y la recuperación entre ciclos es más lenta y a veces se tienen que saltar ciclos, ¿no? Porque les han bajado las defensas, porque pues la serie roja está baja, bueno. En cambio, cuando el estado nutricional se cuida mucho de las fases tempranas, el organismo suele adaptarse mejor y aguantar mucho mejor y mantener pues, en mejores condiciones sus funciones, ¿no? Y tenemos que entender
que no todo vale en cualquier momento. Sabemos que muchos pacientes con cáncer, pues existe una alteración metabólica y uno de los aspectos ahí muy estudiados es el metabolismo de la glucosa, que sabemos que tiene un impacto en la célula cancerígena, etcétera, el efecto Warburg, lo sabemos, pero no lo podemos aislar. Quiero decir que no podemos reducir la nutrición al mensaje de que el azúcar alimenta el cáncer. Y sí que es cierto, pero tenemos que poner un contexto en el paciente. Em, y bueno, pensar que muchos pacientes tienen alterado el metabolismo de la glucosa y que existe la relación entre la resistencia a la insulina y el cáncer. Por eso es muy importante saber qué come ese paciente en general concretamente ante los hidratos de carbono, pues qué tipos se consumen, cuánto se consumen, qué cantidad, en qué momento. Em, Porque cada vez hay más evidencia, ¿no?, que sugiere que la resistencia a la insulina no es solo consecuencia metabólica, sino que puede participar en los mecanismos también que favorecen el desarrollo y la progresión de distintos tipos de cáncer. Entonces, quizá a veces es mucho mejor tratar la resistencia a la insulina que no ir a quitar un macronutriente en muchas ocasiones. O sea, aquí hay que adaptarse mucho a la persona. Por ejemplo, hay personas que quizá en un momento determinado, eh, pues, a ver, yo soy de la opinión que no, por ejemplo, la dieta cetogénica siempre es la mejor opción. Hay otras opciones y depende del paciente. Si me viene un paciente, por ejemplo, que le han hablado de la dieta cetogénica y con muchas ganas de hacerlo, no le voy a quitar esas ganas porque mal no le irá si tiene, pues bueno, si se puede adaptar a él, ¿no? Porque si me viene con una caquexia impresionante y tal, pues no sé si será la mejor opción, ¿no? Em, pero si por el contrario hay otra persona que a lo mejor le iría bien, pero le va a estresar un montón, pues oye, vamos a tratar la resistencia a la insulina, pero sin ir a extremos, ¿no? A cada persona darle lo que necesita. Y eso, y nuestro papel tampoco es demonizar los nutrientes aislados, ¿no? Sino, pues eso, ir a tratar pues su funcionalidad. Y sobre todo cuando hablamos de caquexia oncológica, ¿no? Que la caquexia no es simplemente perder peso, es un síndrome metabólico muy complejo, caracterizado, sí, por pérdida de masa muscular, pero con o sin pérdida de grasa y mediado por inflamación sistémica, alteraciones hormonales y resistencia anabólica. ¿Y eso qué quiere decir? Em, pues que no por mucho darle de comer muchas veces va a mejorar. Tenemos que contextualizar. Y bueno, la verdad es que uno de los grandes problemas de la caquexia, sobre todo, es que está infradiagnosticada. Porque la caquexia no viene de golpe, ¿no? Primero hay una pérdida de masa muscular, una sarcopenia, ¿no? Y al final, pues se llega a la caquexia. Entonces, antes de que llegue ahí, ostras, se puede detectar antes, ¿no? Em, y bueno, y no tenemos que guiarnos por el peso inicial de la persona, porque puede haber, puede estar aparentemente, ¿no? Pues hasta con un sobrepeso, pero tener poca masa muscular. Y eso, de alguna manera, hay que valorarlo, ¿no? Para que luego, pues no haya pérdidas importantes de masa muscular y que se compliquen las cosas, ¿no? Y la ingesta influye, sí, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar que es que el músculo se vuelve menos sensible a los estímulos, ¿no?, anabólicos y aunque el paciente coma, el músculo no responde igual por su contexto inflamatorio y metabólico, porque está alterado. Y la pérdida de masa muscular, como ya hemos, bueno, comentado antes, pues tiene sus implicaciones también farmacológicas. El músculo influye en el volumen
de la distribución y la metabolización de muchos fármacos. Por eso la caquexia no es solo un problema nutricional, sino también un factor que puede condicionar la toxicidad, los efectos secundarios y la continuidad de terapias dirigidas al tumor. Es por eso que es tan importante que se trabaje en sinergia el médico, el nutricionista, el preparador físico, para que esta masa muscular es oro, ¿no? La tenemos que tratar y mejorar. Entonces, pues bueno, trabajando en equipo, pues siempre el paciente pues, va a estar, va a responder mucho mejor, ¿no? A la falta de masa muscular, a la mejora de la masa muscular. Por eso no tenemos que esperar a que que la caquexia esté avanzada para intervenir. Entonces, toda detección precoz de riesgo nutricional, de la pérdida de la fuerza o de los cambios de composición corporal, puede marcar una diferencia muy importante para la evolución de este paciente. Y desde el enfoque nutricional, el abordaje de la caquexia, pues bueno. Ya sabemos que pues tenemos que priorizar pues, el aporte proteico, adaptar estrategias a las tolerancias digestivas, modular la inflamación, contar con estos alimentos que pueden modular la inflamación, dietas antiinflamatorias, pero pensando pues que a veces, que muchas veces, y en estos casos, quizá la mejor opción no es una dieta cetogénica. Y la nombro tanto porque bueno, es muy recurrente, ¿no? Acabar en ella y hay para muchas personas que le pueden ir muy bien y a otras personas que no va a ser su momento o que nunca va a ser el momento de hacerla, ¿no? Porque además de todo esto, además de quizá de las mejores estrategias teóricas, tenemos que escuchar al paciente y eso es de lo más importante, porque desde el punto de vista nutricional, no es lo mejor para el paciente, quizá, pues ciertas terapias, ¿no? Hay que tener en cuenta el estrés que supone, pues los cambios nutricionales de alimentación, ¿no? Dicen que es mucho más fácil cambiar de religión que de alimentación. Entonces, pues sí, pues es importante. Evidentemente tampoco podemos consentirlo todo, porque entonces no vamos a ayudarle, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta, pues, el impacto emocional. Por ejemplo, pues si la persona vive sola, no vive sola, se cocina, qué capacidad tiene de cocinar, el cansancio. Bueno, todo esto es muy importante a la hora de establecer estrategias nutricionales, ¿no? Porque muchas veces lo perfecto no es lo mejor es aquello que el paciente puede llevar a cabo sin añadirle más estrés, más carga. Por eso en oncología la nutrición no solo tiene que ser fisiológicamente adecuada, ¿no? Sino también pues flexible, adaptable y humana a la realidad de cada persona. No existe una pauta única válida para todos, ¿no? Para eso está pues la adaptación a los pacientes. A veces se puede hacer difícil, ¿no? Según en qué situación trabajemos, ¿no? Pero, pero bueno, hay que adaptarlo lo que sea posible, ¿no? Am, y luego, pues bueno, en algunos momentos, pues el objetivo será simplemente comer y asegurar energía y proteínas y pues dar batidos hasta que la persona tenga hambre. Bueno, es que se pueden hacer muchas estrategias. Hay momentos en los que a lo mejor la alimentación no es perfecta, ¿no? A nivel em, pues de menú, pero sí que tiene que ser práctica y recuperar a la persona para que pueda seguir haciendo el tratamiento, ¿no? Em, y la nutrición, pues es una buena compañía a todas las estrategias al tumor, ¿no? Porque hace que todo el tratamiento pues sea mucho más tolerable y la calidad de vida del paciente también. Porque tratar el cáncer no es solo tratar el tumor,
es cuidar el cuerpo y la persona que lo está combatiendo. Entonces, pues bueno, hay que trabajar en sinergia, hay que trabajar pues adaptándonos a la persona y a su situación. Y porque yo siempre digo, ¿no? La alimentación en el transcurso, ¿no? Pues de una persona que está pasando por un tratamiento oncológico, pues no siempre va a ser el mismo, hay que adaptarse. Si está pues preparándose para una cirugía, o está en quimio, o está en radio, o ya ha sido dada de alta, pues, o durante el tratamiento, pues tiene náuseas, diarreas, descomposición. Entonces, vamos a tener que cambiarle porque en cada momento hay que atender, ¿no? A sus particularidades. Entonces, la nutrición va acompañando y adaptándose a la situación de cada paciente y al momento.